¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos 25 de noviembre de 2019, pues aquí conmemorando el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desafortunadamente, la violencia de género sigue creciendo en todo el mundo. La misma ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reconoce que este tipo de violencia es el de las más extendidas, persistentes y devastadoras. Abarcan desde las formas aparentemente más sutiles hasta las extremas como los feminicidios. Igual de grave que ello es la altísima impunidad de los agresores que la cometen, así como las altas posibilidades de estigmatización, señalamiento, vergüenza y doble o triple culpabilización de las víctimas, lo que se denomina como revictimización. ¿Se acuerdan ustedes frases como "usted lo provocó"? "¿Para qué se viste así?", "ya ve lo que le pasa por andar sola". Y bueno, y por este tipo de detalles, pocas mujeres se deciden a denunciar la violencia de género, que abarca agresiones físicas, psicoemocionales, sexuales, patrimoniales, que son el común denominador para muchas mujeres, desafortunadamente. Aquí hay que decir que ninguna mujer escapa a las posibilidades de ser receptora de violencia de género, ni la edad, ni la condición socioeconómica, ni el tipo de empleo, ni la nacionalidad, ni la posición en la familia, ni la escolaridad. ¿En cuántas instancias ministeriales podríamos decir que hay personal capacitado para detectar y atender este tipo de delitos? Incredulidad, negligencia, falta de equipos y personal para peritajes médicos, aspectos psicológicos, entre otros, pues también es el común denominador. Según la Comisión Económica para América Latina, 64,000 mujeres son asesinadas cada año en el mundo y 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios se ubican en América Latina. Según la Organización de las Naciones Unidas, América Latina es la zona más violenta del mundo para la mujer. Esto en un contexto fuera de guerra. Señala esta organización que en América Latina mueren asesinadas más de 9 mujeres al día víctimas de violencia machista. Y esta terrible cifra, desafortunadamente, puede ser solo la punta del iceberg. Por ejemplo, en Argentina, del total de mujeres asesinadas en 2017, menos de 105 había puesto una denuncia, y bueno, pues ahí se ven algunos indicadores. También en 2017 en nuestro continente, en América Latina me refiero, en 2017 murieron 2.559 mujeres víctimas de la violencia de género, son las registradas. Aparte, agréguenle pues las que no se registraron. Hay una nota publicada este 19 de agosto de 2019 en El País, se titula "La frustración y el enojo, la ruta para denunciar el abuso sexual en México". Está firmada por Almudena Barragán y da 3 cifras, me parece ser que muy interesantes, ¿no? Y bueno, y graves, por supuesto. Uno, que el 66% de las mujeres de 15 y más años de edad han sido víctimas de violencia. Esta cifra basada en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, aquí de México, de 2016. Otra cifra, que según el INEGI, 64% de la población no confía en la policía y considera el proceso de denuncia una pérdida de tiempo, y que solo el 10% de las mujeres decide llevar la violencia de género ante la justicia. Eso, pues también podemos sumarlo a que muchos estados ni siquiera en México cuentan con, con las leyes que estipulan que es un feminicidio, y pues tampoco las incluyen en los cómputos generales de los homicidios. Algo similar también a lo que ocurre en otros países latinoamericanos como Colombia, por ejemplo. Según Amnistía Internacional, el 93% de los delitos que se cometen en contra de la mujer quedan sin resolverse, incluidos, por supuesto, los delitos sexuales. En 2017, en México murieron asesinadas 3.430 mujeres. Pero de esta terrible cifra, solo 760 casos fueron investigados como feminicidios. En algunos estados no está tipificado este delito, podremos ahí meter a Chihuahua, en Nayarit, o bien, aunque esté tipificado, por ejemplo, del año 2017 que estamos hablando, no registraron caso alguno, aun cuando sí está definido en sus respectivos códigos y sí que se registraron asesinatos de mujeres. Aquí podemos poner como ejemplo Aguascalientes, Baja California Sur y Querétaro. Según la encuesta que estábamos hablando, la ENDIREC, la de Relaciones en los Hogares de 2016, alrededor de 8 millones de mujeres en México han sido asfixiadas, cortadas, quemadas, han sangrado por problemas nerviosos y pues han reconocido padecer problemas de depresión.
A otras 4 millones las han intentado asesinar o ellas han reconocido plantearse el suicidio. Regresando a la nota que mencionábamos hace rato del País, ahí meten declaraciones de Ana Pekova, que es la directora de X Justicia, que también da otras cifras escalofriantes. Por ejemplo, que en México solo en 11% de las denuncias de violación se abre una carpeta de investigación y que solo en el 2.4% de los casos se dicta sentencia. En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de este año se registraron 2.173 asesinatos de mujeres, de los que el 20.8%, estamos hablando de 563, fueron catalogados como feminicidios. Esta cifra también nos indica que cada día en nuestro país, desafortunadamente, son asesinadas al menos 9 mujeres. Cifras que no rebasan o no escapan de las de 2018, en donde ahí murieron 3.752 mujeres, también cifra terrible, ¿no? En la Ciudad de México, recientemente se declaró la alerta de género. Qué bien que se haya impulsado esta medida, hay que fortalecerla porque desafortunadamente hasta ahora no ha sido suficiente. En varios estados que se ha declarado no se ha detenido la violencia de género, por ejemplo en Ecatepec, que se declaró en 2015, pero a partir de esa fecha en que se declaró la violencia de género, los feminicidios han aumentado en un 14%, esto según cifras del INEGI. Entre otras medidas que se van a tomar en la Ciudad de México se encuentran el envío de una iniciativa de ley al Congreso capitalino para crear el registro público de agresores sexuales con sentencia firme, esto para que se conozca a los violadores, la creación del banco de ADN de los agresores sexuales, la tipificación como delito de la violencia que se ejerce en redes sociales contra las mujeres, un mayor presupuesto para mejorar los centros de atención integral para las mujeres el año que viene, profesionalizar y certificar a los agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de índole sexual, aumentar el número de senderos seguros para brindar espacios libres de violencia para las mujeres. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que de acuerdo con cifras oficiales, 65% de los casos de violación a mujeres se da en el propio domicilio de la víctima y que en el 95% de los casos el agresor es una persona conocida. Aquí no podemos estar más que estar de acuerdo que hace falta encontrar medidas más eficaces que paren de tajo la violencia hacia la mujer. Nos hace falta ser más empáticos, más sensibles ante esta gravísima problemática y pues México de verdad que no estará en paz, no habrá desarrollo que valga mientras no haya justicia ante todo el cúmulo de violencia que se ejerce en contra de la mujer. Aquí podremos ir a trabajar todas y todos en ello. Como bien dijera la jefa de gobierno de la Ciudad de México, mientras más se esconde el tema de la violencia de género, menos se va a resolver. Y este es un aspecto estructural que nos abarca prácticamente en todos los aspectos, desde el educativo, laboral, familiar, etc. Bueno, pues a resolverlo, ¿no les parece? Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Mirada Crítica. El presupuesto de egresos de la Federación de 2020. Este viernes 22 de noviembre por la madrugada, en una sede alterna, hecho que no ocurría desde 2013, donde ya en el Centro CITE Banamex se reunieron la Cámara de Diputados para aprobar la reforma educativa. Ahora se reunieron en el Centro de Exposiciones de Santa Fe. Las y los diputados se aprobaron por votación nominal, es decir, por votación casi a dedo. 321 de Morena, PES, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, que votaron a favor. 78 en contra, básicamente del PRI y Movimiento Ciudadano, y 0 abstenciones. Hay que decir que no estuvieron los diputados panistas, ¿no? Y bueno, pues ya está el presupuesto para el año que viene. Según establece la ley, tendría que haber sido aprobado 7 días atrás. Esto lo marca el artículo 74 de nuestra Constitución, que establece como límite el 15 de noviembre. Bueno, pues ahí retrasaron el reloj legislativo, ellos se lo pueden permitir, y pues aprobaron 6.107.732.4 millones de pesos que se ejercerán desde el gobierno en el año 2020. Buena parte de los recursos van a programas sociales para el combate a la pobreza, apoyo al campo, educación y agua potable. Según las y los diputados, se terminaron los moches. Aquí hay que decir que es el primer presupuesto de egresos diseñados por este gobierno, es decir, ya no tuvo que ver para nada el sexenio anterior, nada que ver el gobierno de Peña Nieto. Se le hicieron pocas modificaciones al enviado al propuesto por el presidente López Obrador. Aquí, en un poquito de la narrativa de la cronología, primero la Comisión del Presupuesto aprobó en lo general
el proyecto de decreto. Esto fue alrededor de las 7 de la noche, después de 7 horas de discusión. Ahí en esta comisión fueron 34 votos a favor y 2 en contra. Pasadas las 9 de la noche, la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, reanudó la sesión que estaba en receso, les decía, desde el 6 de noviembre, fíjense cuánto les duraron este día a los diputados, y ahí se autorizó modificar el orden del día para iniciar la discusión y el debate del presupuesto para el año que viene. Al INE le están dando 16,600 millones de pesos y se queja. Ahí hubo un tijeretazo de 1,071 millones de pesos al presupuesto que habían solicitado. Hay que decir que no hace mucho tiempo no los dejaron invertir alrededor de 1,000 millones de pesos en un nuevo edificio que supuestamente necesitaba, ¿no? Aquí teníamos este dicho de que sin obras no hay sobras. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dejaron 1,874 millones de pesos, le recortaron 37 millones de pesos. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones le están dando 1,874 millones de pesos, 188 menos de lo que solicitó. Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 877 millones de pesos, 50 menos de los que había solicitado. También donde hubo recortes fue en el Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, ahí le dieron 4,821 millones de pesos, 200 menos de los que solicitó. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fíjense, 2,648, ahí le recortaron 89. A la Junta de la Coordinación de la Judicatura Federal, perdón, el trabalenguas aquí, le dieron 59,834. Fíjense, este consejo, nomás yo los invito a que entren al internet a ver sus funciones y verán la gran muchada que se lleva esto, sobre todo si lo comparan con los otros órganos, ¿no? A ese le rebajaron también 1,000 millones de pesos. A la Fiscalía General de la República le quitaron 1,000 millones de pesos y la dejaron en 16,572 millones de pesos. Y todavía pues hay personas que critican, por ejemplo, los recortes, sobre todo a la Fiscalía y al INE. Habría que ver si les va a afectar o no les va a afectar. Esperemos que no. Los canones han sido programas sociales, sobre todo algunos, por ejemplo, que ha propuesto el presidente López Obrador. Está para los adultos mayores que le dieron 130,000 millones de pesos, Sembrando Vida, 28,500 millones de pesos, Jóvenes Construyendo el Futuro, 25,000 millones de pesos, Bienestar de las Personas con Discapacidad, 14,196 millones de pesos, para el Tren Maya, 2,500 millones de pesos, Santa Lucía, 9,300 y para la refinería de Dos Bocas, 41,000 millones de pesos. Algunos dichos a favor y en contra de este presupuesto, que obviamente pues ahí los invitamos a que los desglosen. Esto pues nos llevaría no una hora, sino pues días, quizás semanas, para hacer un análisis detallado del mismo. A bote pronto, digamos, recogimos algunas declaraciones de los distintos actores políticos. El PAN no estuvo, Mario Delgado, el coordinador de Morena, dijo pues no estuvieron porque no hubo moches. Según algunos panistas, dijeron que no se habían presentado a esta votación por el desafío constitucional con el que se aprobó el presupuesto. ¿Qué dijo el PRI? El PRI reclamó recortes y las reasignaciones aplicadas al proyecto original. Por ejemplo, Enrique Ochoa Reza se pronunció en contra de la reducción del presupuesto a la Fiscalía General de la República y al INE, así como el cero crecimiento de presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina por la situación de inseguridad en el país. El PRI lo calificó junto con el PRD, ya no nos acordábamos del PRD, de que pasara un presupuesto clientelar y electorero y de que no genera ni inversión ni desarrollo. En Morena, la gran mayoría estuvieron a favor, pero también hubo algunos que estuvieron en contra, aunque al final sí se sumaron. Por ejemplo, en esta última posición podemos citar a Heraclio Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Agricultura, es líder del Barzón Campesino en el estado de Chihuahua. Antes de la votación, él había dicho que estaba en riesgo el abasto de alimentos, que qué iba a pasar, que iba a subir el precio del huevo, de la leche, porque se iba a sembrar menos sorgo, maíz y frijol. Y entonces dijo cosas preocupantes, dice, habrá un problema de abasto, ojalá y podamos resolverlo. Dice, no se preocupen tanto por nosotros, preocúpense por ustedes, los que viven en la ciudad. Hoy sí van a saber para qué somos los campesinos, por qué cerramos las calles y venimos a pedir presupuesto. Esa organización pedía 24,000 millones de pesos, pero con la creación de una banca agrícola y la regulación en la contratación previa de las cosechas
Esto a fin de impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas. Se zanjaron las diferencias. Aquí, por cierto, les recomiendo leer la revista Proceso en su número de esta semana, donde pues, señala las diferencias que hubo al interior de Morena en la forma en que se aprobó el presupuesto y también en el contenido de algunos puntos del mismo, por ejemplo, en cuestiones de salud, educación y pueblos indígenas. También ahí está otro pronunciamiento, este es de Carmen Cabrera, ella es del Partido Encuentro Social, ella es la representante del Frente Auténtico del Campo, que esta fue una de las organizaciones que bloquearon San Lázaro y que por eso los diputados tuvieron que buscar una sede alterna. Esta mujer dijo que el programa Sembrando Vida es un negocio de Alfonso Romo y lo cuestionó, dice que hizo en 2018, pagó la campaña de López Obrador y hoy es su principal asesor. Dice, los pequeños y medianos productores no tendrán esos apoyos, no habrá manera de que estos o un ganadero tengan acceso siquiera a un tractor. Por su parte, los dirigentes de Antorcha Campesina, esta es una organización pues, de no muy buena fama, es una organización del PRI, cuyo líder es Aquiles Córdoba Morán, y también voces de otras organizaciones que supuestamente representan a los intereses de los campesinos. Ahí está el Frente Auténtico del Campo, el Consejo Nacional Agropecuario, el Congreso Agrario Permanente, y que les decía, todas estas organizaciones bloquearon San Lázaro, pues como dirían la gran mayoría, se quedaron sin moches. Tradicionalmente, sobre todo Antorcha Campesina, piden recursos para mantener, dicen ellos, la paz social en el país, mientras en el campo se mantiene abandonado y los campesinos famélicos, como diría Carlos Fernández Vega en algunas de sus columnas. Con la desaparición del ramo 23, que pues, ahora sí que ha sido coloquialmente conocido como el Fondo de los Moches, se les acabó la dotación de recursos. Aquí volvemos a citar a la revista Proceso, nada más que ahora un reportaje de Mathieu Taulier, que se llama Ríos de Dinero de Sedesol a Organizaciones Civiles. Este lo pueden encontrar en la revista Proceso número 2206. Es decir, se continúa por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la política de no a la intermediación. Recordemos que de 150 programas sociales que se tenían en el anterior gobierno, ahora solo se tienen 7. Eso fue con el argumento del escaso impacto que se tiene a la población a la que van dirigidos, incluso sustentado con cifras del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública. De parte del gobierno, por ejemplo, pudiéramos citar al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, que dijo que el presupuesto de 2020 está construido para mantener finanzas públicas sanas y la estabilidad económica en un contexto de desaceleración global. También, dice Arturo Herrera, fue pensado en el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Allí estamos de acuerdo que es un presupuesto eminentemente social. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señaló que entre las ampliaciones presupuestales aprobadas por los diputados, pues obviamente ahí se encuentran pues, las destinadas al bienestar, ¿no? Ahí está la dirigida a participaciones en entidades federativas y también podemos decir que, a ver, déjeme verlo aquí, se me perdió un poquito, y bueno, por supuesto la de los municipios, perdón. Y también pues se habla de los recortes, ¿no? Aquí hay que decir que se recortó 5,000 millones de pesos a la deuda pública en gasto no programable, aunque de todas maneras en este rubro se van a pagar más de 700,000 millones de pesos solo en intereses, es decir, casi un 20% del presupuesto, ¿no? Bueno, también hay que decir que por primera vez en la historia, en 2020, los diputados federales y los senadores ganarán lo mismo, pues sus dietas fueron homologadas. Las de senadores se bajaron de 105,000 a 74,548 pesos para igualarla a la de los diputados. Así, se redujo en 68 millones de pesos el presupuesto para el Senado. Aquí lo que habría que indagar bien es que si se habrán reducido sus otros ingresos, como son bonos, prestaciones y otras cosas que a veces representan hasta la misma o mayor cantidad de su salario. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Él agradeció a las y los diputados y dijo que los recursos para sus programas sociales están garantizados, como también que hay atención médica y medicamentos, pues se amplía el presupuesto para el sector salud en 40,000 millones de pesos y que se van a entregar fondos para el mejoramiento de las escuelas. Ahí habló de la asignación de 107,000 millones de pesos para centros educativos. Existe continuidad en los programas para el beneficio del pueblo, se va a seguir apoyando a millones de mexicanos y se aseguran recursos para la creación de la infraestructura. Nos referimos principalmente a Santa Lucía y al Tren Maya. Dice López Obrador,
todo sin aumentar impuestos o crear nuevos gravámenes o endeudar al país. Dice el presidente, es natural que haya oposición al presupuesto porque ya no hay moches. Y también, ya de paso, le recomendó al INE apretarse el cinturón ante el recorte de sus asignaciones económicas y a los partidos políticos les pidió que aprueben una reforma para disminuir el dinero que reciben, el cual es mucho y si hace falta, pues que le ayuden al INE. Hay que recordar aquí que las iniciativas para recortar el presupuesto de los partidos políticos no pasaron. También puso el presidente como ejemplo a la propia presidencia. Dice que ejercían 3.600 millones de pesos, pero ese año se le destinaron solamente 800 millones de pesos, es decir, un ajuste de más de 2.400 millones de pesos, y pese a ese recorte, dice, trabajamos todos los días, funciona, y entonces nada de que no se puede, de que no va a alcanzar, de que vamos a poner en riesgo a la democracia, al desarrollo, al bienestar y a la seguridad. También el presidente criticó los altos sueldos de los consejeros, los cuales ubicó en 300,000 pesos mensuales y que en el Tribunal Electoral se buscaba terminar el mandato con una pensión equivalente al sueldo que recibían en activo. Ahí dijo el presidente, abusaron y eso ya no se puede. También aludió que bajó el presupuesto de publicidad. Dijo ahí ya no hay subvenciones. Fíjense las cifras que menciona, que de 10,000 millones de pesos que se asignaron a esa área en 2018, se va a pasar a 6,000. Y dice el presidente, ya no se paga para que aplaudan o callen los medios. Eso ya se terminó. Estimó que el gobierno llegó a ejercer de manera ilegal alrededor de 30,000 millones de pesos en el rubro de publicidad. Cuando le preguntaron qué onda con la oposición, dijo, pues están en su derecho de protestar y acudir a las instancias correspondientes. Pero dice, ¿qué hacían ellos? Ya se les olvidó cómo aprobaban el presupuesto, cómo destinaban recursos a gastos superfluos. Dice, si hasta ganas tengo de ir a poner una placa que diga monumento a la corrupción en la estela de luz, y no sería levantar ningún falso, pues hay papeles donde se muestra cuánto se estimó que iba a costar y cuánto terminó costando. Hasta ahí dejamos las declaraciones del presidente. Y nada más, ahora que señalaba los sueldos, pues hay que comentar dos a grandes rasgos, ¿no? Lo que ganarán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el presupuesto aprobado. Su sueldo base por año de los ministros, de acuerdo con el tabulador oficial, nada más van a sumar 651,241 pesos. Además, por compensación garantizada, 2,785,845 pesos, más 131,759 pesos por concepto de previsión social inherente a su cargo. Otras prestaciones, 1,321,689 pesos, que incluye prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos, seguro de separación individualizado anual, pago de estímulo por antigüedad, ayuda de anteojos, pago de riesgo. De manera análoga, ahí están los consejeros electorales del INE, el tan enojado Lorenzo Córdoba, pues que también va incluido en estos rubros, que tienen una remuneración anual neta de 3,023,599 pesos. No obstante, su percepción bruta anual, es decir, sin quitar impuestos, era de 4,360,529 pesos. Es decir, la diferencia entre una y otra cifra son los impuestos. Es de que mal tampoco les va a ir en el 2020. No obstante, estos ingresos también se elevan a través de la llamada compensación garantizada de 2,563,200 pesos. Sus prestaciones serán de 1,208,921 pesos, seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida institucional, seguro colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado. Si reclaman tanto los recortes, ¿por qué no se recortan ellos y pues lo donan al país? ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de Colombia. Ahora regresamos. Colombia, el paro nacional. Desde septiembre de 1977 no se registraba un paro de la magnitud del que comenzó este jueves 21 de noviembre. Se calcula una participación de cientos de miles de personas, algunos calculan millones, según si la fuente es oficial o según, por ejemplo, se consulta las cifras de la Central Unitaria de Trabajadores. Razones del paro: la protesta por la política económica neoliberal de los últimos gobiernos, mayor presupuesto de la educación,
defensa de los derechos laborales, repudio a los asesinatos de campesinos indígenas. Van 129 desde que el presidente Iván Duque, que es totalmente de derecha, tomó posesión hace poco más de un año, es decir, muy alta letalidad en este tipo de personas, y también protestas contra la violencia de género. Al igual que en Chile, con sus respectivas diferencias de contexto, la gente se está movilizando por el recorte continuo de derechos, aumento de las desigualdades y beneficios, solo para una minoría oligárquica que vive allá en Colombia. Aunque las movilizaciones fueron pacíficas en su mayoría, hubo episodios de violencia en Bogotá y en Cali, ciudad, les decía, en la que se decretó el toque de queda. El saldo de heridos fue de 37 y el gobierno reportó la detención de 34 personas. Se habla al menos también de 3 personas fallecidas. Uno de los detonantes de las protestas fue una serie de reformas que se llaman el paquetazo, que afecta al sistema de pensiones, que básicamente están dirigidos a hacer los fondos individuales como los que tenemos aquí en México. También bajar el salario mínimo a los menores de 25 años, esto lo está promoviendo la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Y también el alza de tarifas de servicios, principalmente el de electricidad. Aunque lo niega, el presidente parece ser que va a favor de este tipo de reformas. Y de este tipo de reformas, aparentemente, solo una ha sido presentada al Congreso, y esa, dicen ellos, para reducir la jornada laboral, son muy tiernos, y para permitir la contratación por horas de jóvenes y de personas de la tercera edad. El resto de reformas, dice el presidente Duque, no se han presentado oficialmente, sino solo como intenciones expresadas por funcionarios y por grupos empresariales. A esto hay que agregar el incumplimiento generalizado por parte de la presidencia de Duque de los acuerdos de paz firmados en La Habana entre el presidente anterior Juan Manuel Santos, que recordemos que gobernó Colombia de 2010 a 2018, y que tuvo acuerdos con las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyos integrantes crearon el actual partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La renuencia gubernamental a llevarlos a la práctica, los acuerdos y algunas medidas de tipo social han creado un clima de violencia que han sido, ¿qué les digo?, causa de muchísimos asesinatos de dirigentes sociales comprometidos, principalmente con el proceso de paz, con el rearme de grupos disidentes de las FARC y también con una violencia ahí latente en Colombia que de un momento a otro parece estallar y que esperemos ahora no sea ese caso y que no se desborde como en algunos otros países. Apenas el pasado mes de octubre, el partido del presidente Duque, el Partido Centro Democrático, perdió en las elecciones locales y ahí tuvo enormes derrotas como la de las alcaldías de Bogotá y Medellín, esa última considerada la plaza fuerte del ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, que recordemos es el mentor político del presidente Iván Duque, quien actualmente tiene un índice de aprobación de apenas 31%. Además, el mentor de Duque, es decir, Álvaro Uribe, enfrenta actualmente un juicio por soborno, por fraude y por manipulación de testigos. Este viernes, en la noche, en el departamento del Cauca, un camión bomba explotó frente a una estación de policía, matando a 3 agentes de la policía. El sábado, cientos de personas se congregaron en la Plaza Bolívar frente al Congreso y a escasos metros de la sede de la presidencia, y otras más marcharon en calles aledañas gritando y golpeando cacerolas. Los toques de queda decretados por el gobierno de Iván Duque no le funcionaron del todo. Por eso, Duque anunció la realización de un diálogo nacional a partir del día de ayer domingo con alcaldes y gobernadores electos de todo el país para fortalecer la agenda social de Colombia, y que también el día de hoy habría una mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Concertación Laboral, y en esta semana, en el transcurso, va a haber un diálogo con los distintos sectores sociales. Esto, según el presidente Duque, para trabajar y cerrar las brechas sociales, luchar contra la corrupción con más efectividad y construir paz con legalidad. Ojalá y deseamos que en Colombia se puedan lograr de manera pacífica cambios estructurales profundos, no maquillajes, no simulaciones. Y aquí, no solo en Colombia, sino en aquellos países con amplias desigualdades sociales en los que tradicionalmente solo se ha beneficiado a una minoría de la población. Por ejemplo, ahí está Ecuador, Chile, México, Brasil, y en aquellos en donde hay avances en sentido contrario a la desigualdad,
se logren defender los avances obtenidos, como es el caso de Bolivia. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Vamos a pedir a la producción si nos pasan los cartones de la semana. Pues hoy tenemos, como siempre, muy buenos. Por supuesto, está en contra de la violencia de género, en contra de la violencia hacia la mujer. Ya lo tenemos por ahí. Está de Obi, excusas y arreglo floral. No lo vuelvo a hacer. Fue la última vez. Tú te lo ganaste, me provocaste. Te pego porque te quiero. Así te demuestro mi amor. Pues no. Más cosas es válidas, nada justifica la violencia contra la mujer. Ojalá todos tengamos unas nuevas formas de ejercer la masculinidad y seamos más empáticos, sensibles y equitativos entre los dos géneros, hombres y mujeres, bueno, y todas las comunidades que de ellos se desprenden. Alto a la violencia contra la mujer. Hablando ya de otros temas, está de rapé. Hace poco Carlos Slim dijo que México necesitaba una sacudida para crecer económicamente y aquí Rapé retoma su dicho, dice, México necesita una sacudida de sanguijuelas. Y ahí sí que estamos de acuerdo con Rapé, esto para empezar. Y fíjense cómo Helio también retoma ese dicho de Carlos Slim, si nos lo ponen en el siguiente cartón, donde pues está también Slim y ahí hay una persona subió una escalera y está sacudiendo urgente a Slim, pero pues sacudida económica, ¿no? Porque aquí la concentración pues es más que grave. No más del 1% de la población acapara enorme cantidad de recursos en el país y más del 70% pues, sufre en términos socioeconómicos. Ojalá los dos tipos de sacudidas creo que le harán bien al país. El siguiente cartón, este es de Rictus, ¿no? Tiene que ver con el reloj legislativo. Ahí el que está dibujado como manecillas es precisamente Mario Delgado, es el coordinador de los diputados de Morena. Y pues ya ven que alargaron el reloj del 6 de noviembre pues hasta el viernes pasado para justamente aprobar. Y ahí el que está deteniendo el reloj están las organizaciones campesinas, que esperemos que Morena tenga razón, que estas protestas de las organizaciones que se ven allí en San Lázaro solo estén representando a los líderes y que el campo efectivamente tenga mayores apoyos en el país. México, todas y todos lo necesitamos. El siguiente cartón es de Moret, también habla de las organizaciones campesinas. Ahí tiene pues a la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, al Frente Activo de Campesinos, a Antorcha Campesina, por supuesto, que sobre todo Antorcha Campesina está súper vinculada al Partido Revolución Institucional, más que campesina, pues nada más habría que ver la cantidad de negocios que tienen por todos lados, y ahí se van a dar cuenta ustedes de lo que estamos hablando. Y ahí está un priista diciéndole a un panista, si lo sabes manejar, pueden ser muy útiles. Bien, con este cartón de Moret, el siguiente cartón tiene que ver también con el presupuesto, ahora enfocado al INE. Volvemos con Helio Flores, que dice, no respondo chipote con fraude, sea chico o sea grande. Es decir, el recorte que le dieron fue 1,000 millones de pesos, pero la cantidad de recursos que tiene es enorme. Y además, bueno, pues ya por ahí estuvimos viendo los salarios que tienen. Ojalá haya una reasignación y una reestructuración del INE y que pues sirva más al país y menos a los de siempre. El siguiente cartón también es sobre esta temática. Este es de Monsi, que aquí está pues Lorenzo Córdoba cargando su huesotote, ahí diciendo la democracia peligra, los recortes que le hicieron. Y bueno, pues vamos a ver en qué para todo esto. Esperemos que las cosas sigan funcionando bien y que pues haya más eficiencia en el actuar público. El siguiente cartón, este es de Rocha, ¿no? También pues habla de los salarios de los consejeros, que también los tuvimos mencionado en el programa. Y bueno, quizás sea tan enorme, tan grande lo que ganan estas personas, que como parece ser que les tapan los ojos, ¿no? Y no los dejan muy bien. Quizá funcionen así al sistema, o por lo menos lo que era antes, porque pues ahí estaban en una zona de amplio confort. Esperemos que cambie también. El siguiente cartón es del Fisgón. Pues aquí está supuestamente un psiquiatra atendiendo a un paciente donde dice frustración profunda, odio incontenible, brotes de histeria, arranques de ira irracional, ¿no? Lenguaje grosero, ganas de dar golpes, etc. Y le pregunta a su paciente, ¿pertenece usted a un partido mexicano de derecha? Bueno,
pues ahí lo dejamos sin mayores comentarios, este cartón. Los dos siguientes cartones son difíciles para mí porque, híjole, bueno, ahí está la carta de Javier Sicilia que le dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, una carta muy bonita, pero también los tiempos, las formas, y bueno, pues en un año la violencia que venimos teniendo desde 2007, pues difícil de parar. Se está apostando por una estrategia más social. Obviamente sí, México es el gran tema de la inseguridad, pero apostarle nuevamente a lo mismo que venían haciendo Peña Nieto y Calderón, pues yo digo que no sé usted qué diga, ¿no? Por eso aquí déjenme no pronunciarme de forma en contra, sino aquí nada más traerles la opinión, por un lado, pues, de Monsi, y si nos pasan el siguiente cartón, el de Rapé, que también dice demanda, y tiene a Javier Sicilia, el poeta Javier Sicilia, con un letrero que dice sí más sangre. Pues esperemos que ya no haya más sangre, que de alguna forma, pues ya son muchos muertos en México, muchos asesinados, ¿no le parece? El siguiente cartón es de Hernández. Hernández también hace una crítica, en este caso a la familia Levarón. No sé si ustedes oyeron las noticias de que pues, los Levarón le escribieron una carta al presidente Donald Trump, donde pues piden que a los cárteles criminales los consideren como narcoterroristas. Y eso, pues obviamente uno entiende el dolor de todos ellos, por supuesto nuestra solidaridad, nuestro sentir por las pérdidas, no solo de esta familia, sino de todas las familias en México. Y lo malo de este pedimento es que si Estados Unidos considera o clasifica a las organizaciones criminales en México como terroristas, que no estaría mal, pero las implicaciones que tendría de que Estados Unidos lo haga es que de acuerdo a sus leyes, ellos podrán intervenir todavía más, mucho más, de lo que lo hacen en distintos países y pudieran, de acuerdo a sus normas legislativas, intervenir militarmente inclusive en nuestro país. Por eso es lo delicadísimo que es este tema, que habría que tratarlo con mayor profundidad. Mientras, pues aquí Hernández le pone en la boca a Donald Trump, entre tanto bad hombre, qué bueno encontrar un good Levarón. Muy, muy delicada esta solicitud que hacen los Levarón, y aquí esperemos que el gobierno mexicano encuentre herramientas para pues, que se castigue a los responsables de la matanza de la familia Levarón, y bueno, no solo de esta familia, sino pues de los miles y miles en México que son asesinados diariamente. Bueno, no diariamente los miles, pero sí la sumatoria, pues ya supera, me parece ser que la cifra total de las que hubo en el conflicto de Guatemala en la década de los 80. El siguiente cartón es de Helguera, ya es en el plano internacional. Los dos siguientes cartones son de Chile, ¿no? Hemos tenido ya varias noticias de que las fuerzas de seguridad en Chile han disparado balas de goma a la cara de manifestantes y por lo menos ya hay 200 jóvenes, personas, que perdieron al menos un ojo por estas balas de goma. Y aquí dice Luis Almagro que la policía está cegando a los manifestantes en Chile y pues como que este tipo ve nada, ¿no? Si acaso solo ve lo que sucede en Venezuela, bajo su óptica, por supuesto, y lo que sucede en Bolivia. Y el siguiente cartón, es de Helguera, donde dice, si el pueblo ya abrió los ojos, les disparamos justo ahí. Terrible situación en Chile que sigue sin resolverse. Y el último cartón de hoy, es de Rocha, donde pues ya supuestamente el gobierno golpista aprobó, bueno, primero desconoció el resultado de las elecciones del 20 de octubre y ya aprobó la convocatoria para las nuevas elecciones, solo que ya sin la participación de Evo Morales. Y aquí está pues uno de los militares golpistas, donde está en su vaineta la renuncia de Evo Morales. Dice, la otra ventaja de este método, la antigüita, es que así tampoco vamos por la segunda vuelta. Pues ahí tienen ustedes, que les vaya muy bien. Saludamos aquí que pues a los dos líderes comunistas, Arnoldo Martínez Verdugo y Valentín Campa, los hayan trasladado pues a la rotonda de los hombres ilustres, bien por esa medida. Sigan aquí en Rompimiento.tv. Hasta la próxima.